Así que bueno, nos tenemos ya. Son faltan 10 minutos. Bueno, vamos a darle una repasadita al tema ese del diablo o Satanás. Mientras vienen los demás. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, manifiéstate entre nosotros, danos dones de conocimiento, danos dones de sabiduría para entender la palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos a ver, entonces dice aquí así. Eso está fácil. ¿El diablo o Satanás es bueno? Pues no digamos que sea bueno. Eso está fácil. El diablo es malo. Ahora, la otra pregunta, ¿el diablo o Satanás es un ángel? Sí, no, pero malo. Ajá, se hizo malo. Él era un ángel muy querido por nuestro Dios, ¿no? Sí, así es. Será un ángel bueno. Así los hizo Dios. Hizo todos los ángeles buenos, pero los hizo con libertad. ¿El diablo puede engañarnos? Sí. ¿El diablo o Satanás tiene cuerpo? No. No tiene cuerpo porque es un espíritu. Ahora, ¿el diablo o Satanás se puede ver? No. No. Por aquí algunos dijeron que sí. No sé quién sería. El diablo o Satanás no se puede ver porque es espíritu. Ahora, ¿es lo mismo demonio que diablo? No. ¿Qué? A ver, no sé. ¿Es lo mismo demonio que diablo? No. ¿Qué es? Porque el demonio es el, ¿cómo se puede decir? Es el mayor, ¿no? Es el que pues ordena a los diablos, ¿no? Al revés. ¿Al revés? El diablo es el que manda a los demonios. Oh, sí. Sí, así que el diablo tiene sus servidores que son los demonios. Pero es que yo me confundí porque al diablo se le nombra de otras formas. Es que diablo o Satanás Es es lo mismo diablo o Satanás, es lo mismo. O sea que el diablo o Satanás es el que manda a los demonios. Los demonios están a su servicio. No, qué verdad. Así es. Ahora, ¿el diablo o Satanás existía antes que Dios? No. Antes que Dios, no. ¿Por qué? Porque Dios lo creó. Así es, porque Dios lo creó. ¿El diablo o Satanás es como lo pintan con cuernos y cola? No. ¿Por qué? Bueno, porque él es un ángel porque puede tomar muchas formas, pues, pero menos así como nos lo imaginamos nosotros. Porque es un espíritu, por eso no se puede ver. Los demonios son los servidores de Satanás, eso ya lo vimos. ¿La palabra Satanás quiere decir amigo? No. ¿Qué quiere decir? No, pues el engañador, el maldad, pues. El diablo o Satanás quiere decir engañador y mentiroso y enemigo. No es amigo, es enemigo. ¿El hombre puede vencer al diablo con sus propias fuerzas? No. ¿Por qué? No, porque es imposible que con su fuerza lo venza. Tiene que vencerlo, pues, con la Biblia, con la palabra de Dios y recibiendo la Eucaristía y con la oración. Así es que el diablo. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es que el diablo tiene poder. Pero limitado. Limitado, pero tiene. Más que nosotros. O sea, nosotros somos débiles. Necesitamos la fuerza de Dios. Si no, no podemos vencer al diablo. Ahora, esta pregunta. ¿El diablo con su poder obliga al hombre a hacer el mal? Con su poder, bueno, si todo depende si el hombre no está cerca de Dios. Porque el demonio tiene poder porque se infiltra, él dice, nos infiltra sin pedirnos permiso y nada en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Entonces sí tiene poder para Para mí sí. ¿Para obligarnos? ¿Para obligarnos? No.
Porque también nosotros tenemos que decir sí o no si nos acercamos. Sí, así sí está bien. El diablo no puede obligarnos. No. El diablo no... Él hace su intento. Él nos sugiere y nos pone tentaciones, Sí. pero no nos obliga. Sí. Sí. Pero que nos obliga, sí, por fuerza lo vas a hacer. No nos obliga, así es. Si no se imaginan, pobres de nosotros. No. ¿Cómo fue que fuera de nosotros? Sí. Ahora, ¿el poder del diablo es igual al poder de Dios? No. Bueno, Según la historia, ¿no? Cuenta de que, bueno, no te lo leí, de que cuando Dios iba a mandar a Jesús, Ajá. iba a sacar un ángel para que viniera para que fuera nuestro Salvador. Él decía que él no cambia la tierra, yo los voy a obligar. Yo los voy a obligar como haciendo, como fanático, ¿no? Yo los obligo a todos. No es así. No es así como yo quiero que vivan. el diablo es el acusador. En otra parte dice así, el acusador, porque siempre nos está acusando delante de Dios. Merecen, que dice conmigo, merecen la muerte. No te obedecieron, ven, déjanos, son míos. Siempre ese es el acusador. Bueno, ¿el diablo puede matar a una persona? No. A ver, José. ¿El diablo puede matar a una persona? No. No, porque él está limitado porque Dios lo tiene limitado y él nos puede tentar, pero Dios no le permite más allá de lo que Dios nos protege a nosotros. Así es. Dios no le da permiso de matar a las personas. ¿Se imaginan que le diera permiso? No, pues ya nos hubiera acabado. ¿El diablo se sabe toda la Biblia? Sí. Así es. Sí. Por eso hay que tener cuidado. Sí. Porque el diablo se sabe toda la Biblia. ¿Se acuerdan lo que le decía Jesús? Se puso a dialogar con Jesús con la Biblia, ¿se acuerdan? Sí, ahora le dicen, no, pues hasta el diablo conoce la Biblia. Sí, el diablo conoce la Biblia, por eso es que nos pueden engañar con la misma Biblia. ¿Por qué al diablo y sus servidores, los demonios, Dios no los puede perdonar? No lo puede perdonar porque ellos estuvieron conscientes de la acción que hicieron. O sea, nadie nos engañó, ellos Hicieron seguir, ellos salieron atrás. con su conciencia supieron la maldad que iban a hacer. Así es, porque sabían perfectamente lo que hacían. Lo que hacían. Y al hombre los engañó el diablo. Sí. El diablo y sus ángeles fueron echados a dos partes. ¿A dónde y a dónde? Pues unos aquí a La tierra, la tierra y otros. al infierno. Así es. Unos fueron echados a la tierra y otros al infierno. Entonces, por eso hay tanta maldad aquí, porque aquí también hay demonios. Así es. Así es. Ahí, y la Biblia dice que la lucha nuestra no es contra uno a otro, sino contra los espíritus de maldad que hay en los aires. Espíritus invisibles que no podemos ver. Así es, y si uno supiera bien eso conscientemente, haría muchas cosas que se calmaría uno más. Por ejemplo, cuando tiene uno un problema con el esposo o con alguien así, y dice, uno piensa que es él el que te está haciendo daño a uno. Y es el que hay algo de mal en él para nosotros. Si uno pensara, dice, ay, no es él, es que hay algo ahí malo, no es él. Entonces nos cambiaría nos cambiaría el modo de pensar, y hay que ver que no son montoncitos, son legiones, ¿verdad? Son multitudes, cantidades grandes. Dice que una tercera parte
de los ángeles que había en el cielo son los que se vieron aquí a la tierra. Una tercera parte. Una tercera parte, y son millones. Son millones. Así, Millones. son millones. Pero lo bueno es que Dios nos ama tanto que de tantos millones, y uno que otro por ahí nos sanaría, pero si fueran 2 millones, no, pues ya estuviéramos aquí. Pues sí. Es una lucha entre el espíritu y la carne. Sí. El espíritu dice que no y la carne dice que sí. Es que no y la carne dice que sí. Es una lucha. Una lucha. Entonces vamos a empezar ya con la lección. Ahorita nomás estábamos viendo eso de la prueba. Un repaso. Un repaso, sí. No, era la prueba, de la prueba que estábamos dando una repasadita a eso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, ¿cómo te necesitamos, Señor? En nuestros hogares, en nuestra vida. ¿Cómo necesitamos tu conocimiento, Jesús? En la palabra que tú dejaste, en tu sabiduría, tus enseñanzas, las necesitamos mucho, Jesús. Danos ese don de poder entender tu palabra y el gusto también por recibirla. Danos el don de la perseverancia para que no sea nada más una temporada y después nos alejemos, sino que hasta el final de nuestra vida seamos discípulos tuyos. Te lo pedimos, Papá Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, voy a dar una repasadita a lo que miramos, ¿verdad? A lo que vimos la semana pasada, que nos quedamos hasta ¿dónde? Hasta el 7, ¿verdad? Nos quedamos hasta el número 7. ¿Sí tienen la hojita usted, verdad? ¿O no? Sí. Ah, bueno. Entonces nos quedamos hasta el 7. Voy a dar una repasadita a todo. Habíamos dicho que la palabra, estamos estudiando la Pascua y las dos alianzas, es lo que estamos estudiando. Recordamos que hay dos alianzas de Dios con el hombre. ¿Qué son las alianzas? Las alianzas son tratos que hizo Dios con el hombre para salvarlo, para salvarnos. Como algo así como contratos, ¿verdad? O testamentos. Por eso la Biblia se divide en dos partes, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o dicho de otro modo, Antigua Alianza y Nueva Alianza. Así se ha puesto la Biblia para el estudio. Y no había otra, porque la Antigua Alianza se quedó con los judíos, que no se han convertido todavía, que al final de los tiempos está profetizado que se van a convertir. Ya cuando venga el fin del mundo, está profetizado que se van a convertir todos los judíos. Eso está en el tema del fin del mundo, ahí está explicado eso. Pero, pues, los judíos se cerraron y no aceptan a Jesucristo, entonces ellos se quedaron en la Antigua Alianza. Por eso es que ellos siguen los mandamientos de Moisés y que nosotros no los seguimos. Nosotros parte sí y parte no. Porque ya estábamos mirando, por ejemplo, que anteriormente para poder pertenecer al pueblo de Dios se pertenecía a través de la circuncisión. Ahora nosotros ya no. En la nueva alianza pertenecemos al pueblo de Dios por el bautismo. Así es, que es la nueva circuncisión, así lo dice el apóstol San Pablo. Así que eso ya no. Y la otra cosa también, el sábado, también. El sábado se respetaba mucho, todavía los judíos pues lo hacen. ¿Verdad? Que era un mandato de la antigua alianza, eso. También eso de comer sangre también está en el Antiguo Testamento, ¿ya? Que los testigos de Jehová dicen que no hay que ponerse sangre, que no hay que comer sangre, ni inyectarse sangre, ni hacer transfusiones de sangre, porque eso está prohibido. Es que eso están viviendo en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento. Así es. Pues es que hay tanta secta que engaña
Unos se engañan de un modo, otros se engañan de otro modo. Así que, bueno. Los adventistas con el séptimo día, los testigos de Jehová con que no hay Trinidad y muchas cosas así. Bueno. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra Pascua? Decíamos que quiere decir paso. ¿Por qué se le dice paso? Porque Pascua significa paso. ¿Por qué? Porque pasó Dios por el pueblo de los egipcios, y para poder liberar a su pueblo mató a los primogénitos de los egipcios. Por eso dice pasó por ahí. Y ya vimos cómo, ahorita vamos a ver más partes donde ustedes ya saben también por las películas que se han visto cómo untaban las puertas con la sangre del cordero para que no llegara allí esa enfermedad que mataba a los primogénitos, para que no le llegara a los primogénitos del pueblo de Dios y solamente le llegara a los del pueblo de los egipcios. Así es. Bueno, entonces por eso se le dice paso o Pascua, que en el idioma hebreo se llama Pesaj, así se llama, eso. ¿Qué es la Pascua? ¿Qué es la Pascua? La Pascua es el culto o rito que Dios mandó a hacer a los judíos. Eso fue. Le dijo, hagan esto por siempre, de generación en generación. Hagan la celebración de la Pascua. Y eso pues era sacrificando un cordero y luego se lo comían y luego untaron para recordar eso, ¿verdad? Que así fue como se liberaron del pueblo de los egipcios. Entonces pues con eso guardaban ellos eso, y era una parte de la alianza que hizo Dios con ese pueblo, con su pueblo, que es el pueblo de los judíos. Recordemos que Jesucristo vino a los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos. A nosotros no. Vino a los judíos. Pero recordamos en otra parte, en el Antiguo Testamento, que ese misterio, hay un misterio, dice el apóstol San Pablo, que fue revelado a ellos, a los apóstoles, por medio de Jesucristo, claro, ¿verdad? Que estaba escondido eso, de que era que ahora los que no son judíos también forman parte del pueblo de Dios, o sea, nosotros, porque nosotros no somos judíos. Así que gracias, Señor, por eso, porque no te quedaste nada más con el pueblo judío, sino que pues nosotros también somos tu pueblo. Gracias, papá Dios, gracias. Entonces, bien. Vamos a dar una repasadita aquí. Dios desde el comienzo, Dios creó a Adán y Eva, les bendijo diciéndoles crezcan y multiplíquense y llenen la tierra. Génesis 1:28. No vamos ahorita a leer las citas, por nada más estoy repasando. Por la desobediencia fueron echados fuera del paraíso, dejando de ser hijos de Dios. Aún así, Dios no los abandonó, les prometió que los salvaría. Entonces, perdieron la comunicación con Dios. Ahora van a vivir por fe. Antes no, veían cara a cara a Dios. Ahora el hombre tiene que vivir por fe, por haber desobedecido, ¿verdad? Se alejaron de Dios, no porque Dios quisiera, porque ellos decidieron así. Por esa desobediencia o pecado dieron la entrada a multitud de pecados. En la medida que iban multiplicándose, se comenzaron a alejar más y más de Dios, más y más, y comenzaron a creer en dioses falsos, o sea, en ídolos. Solo quedaban pocos hombres siguiendo la fe de Dios, Noé y su familia, ¿se acuerdan? Sí.
que se extendió todo, se propagó todo, empezó a crecer, a multiplicarse la humanidad, y entonces abandonaron a Dios a tal grado que pues, Dios se arrepintió de su creación. Y nada más Noé y su familia se salvaron, y de ahí venimos nosotros, que Noé es nuestro bisabuelita, no sé cómo podemos decir, y que venimos de ahí, todo. Y pues así comenzaron otra vez a multiplicarse, otra vez más y más, desde la familia de Noé. Pero otra vez volvieron a alejarse de Dios, como siempre. Entonces Dios puso su mirada en nombre, ¿verdad? De los que venían descendientes de Noé, claro que sí, ¿no? Los que sí observaban, pues, los mandamientos de Dios. Entonces a Dios le habló a Abraham y le dijo que quería hacer un pacto con él, una alianza con él. Y ahí fue donde Dios le dijo, mira, hizo un arreglo con él, yo quiero que toda tu descendencia pertenezcan a mí. Y para eso, para que tú vas a hacer esto, para que con eso te distingas de los demás pueblos, vas a hacer la circuncisión a todos los niños. Y así es como se van a distinguir de los demás pueblos. De manera que, bueno, así pasó. De un nieto de Abraham, llamado Jacob o Israel, nacieron 12 hijos. Y de ellos nació lo que se llama el pueblo de Dios o pueblo de Israel. Que Jacob o Israel, lo mismo. Dios le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel. Entonces, de ahí nacieron 12 hijos. De esos 12 hijos nació el pueblo de Dios. Por eso dice las 12 tribus de Israel. Ese es el pueblo de Dios. El faraón, bueno, ok. Entonces, de ahí después, acuérdense que de esos 12 hijos, pues, esos 12 hijos fueron, de esos hijos de Israel, fueron a Egipto, ¿sí se acuerdan? Y en Egipto fueron esclavizados, de manera que primero se multiplicaron ahí, de toda la familia de Jacob, que entró a Egipto. ¿Se acuerdan? Si vieron la película de José el Soñador, ¿se acuerdan? ¿Sí es esa o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, José el Soñador, yo me acordé. Entonces ahí José se lleva a toda la familia y al final, y pues ahí crece la familia mucho, pero con el tiempo el faraón los hace, van pasando faraones, ¿no? Entonces llegó el momento en que un faraón ya no reconoció al pueblo de Israel, ya no lo reconoció y los esclavizó a todos. Los hizo esclavos. ¿Ya? Dice que 400 años duraron ahí, así que se multiplicaron mucho. Así que bueno, y después de ahí, entonces viene lo que se le llama el paso. Ahí es cuando va Moisés, mandado por Dios para que libere a su pueblo. ¿Sí vamos viendo? Sí. Lo va captando. Bueno, ¿no hay alguna duda? Bueno, entonces manda a Moisés para que libere a su pueblo y Dios envía muchas plagas para que el faraón pueda liberar a su pueblo, porque no quería el faraón dejar libre al pueblo de Dios. Entonces Dios quiso manifestarse con milagros, con hechos muy poderosos, para mostrarle al pueblo al pueblo de los egipcios que el verdadero Dios era el de José, el del pueblo de Israel, y no los dioses falsos que ellos tenían, que eran muchos, ¿no? Entonces, ahí se manifestó Dios, y en otra parte de la Biblia dice, voy a cubrir de gloria, dice, a las expensas del faraón. O sea, y también lo hacía Dios para que viera el pueblo que el verdadero Dios era Él, porque ahí se contaminaba el pueblo hebreo, el pueblo de los
el pueblo de Israel se contaminaba con los dioses falsos, con las costumbres de los egipcios. Se contaminaba. Entonces, por eso también se manifestó, y también para que vieran las demás naciones quién era el verdadero Dios. También. Entonces, fue cuando, ya vamos a entrarle aquí, vamos a ver cuándo se hizo entonces la primera Pascua, que es Éxodo 12, 1, 14, no me acuerdo si me quedé aquí. Vamos a ver, Éxodo 12, 1, 14. Creo que por aquí me quedé. Éxodo 12, 1, 14. Y luego, vamos a ver otra cita más bíblica por aquí. Vamos a ver la de... La otra es... a ver. Eso no sé qué. A ver, ¿esa quién la va a agarrar? Eso no sé qué. Una del 12 del 1 al 14. 12 de Éxodo 12 del 1 al 14. Después, José, agárrate esta parte de la Biblia que se llama Jeremías 31-33. Y Ibérica, por favor, Mateo 5:17. Sí. Y usted, señor Lupe, Sí. Lucas 16:16. Lucas 16:16. Entonces, vamos a... Ya les di una pequeña semblanza de cómo vino desde Adán y Eva todo, ¿verdad? Bueno, entonces, 12 del 1 al 14. así es, del 1 al 14. Jeremías, ¿me tocó, Juan? Jeremías 31, del 31 al 33. Y Ibérica, Mateo 5:17 y señor Lupe, Lucas 16:16. Bueno, ahora sí ya vamos a leer entonces Éxodo 12, 1 al 14. Me toca. Ajá. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes será principio de los meses, para vosotros será este primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el día de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces su vecino inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas conforme a comer de cada uno. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho, de un año. Lo tomaréis las ovejas o las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y le mandará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos partes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que no han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis hasta ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como en las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses en Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Hasta ahí? Sí, hasta el 12 nada. Bueno, entonces aquí vemos que cómo Dios da la orden, qué debe de hacerse para que puedan liberarse de esa peste que venía, o esa enfermedad, o no sé, ángel, no sé
que pasó y mató a todos los primogénitos de Egipto. Aquí es cuando se celebra, como quien dice, la primera Pascua, es decir, cuando pasó Dios, cuando pasó la presencia de Dios ahí, exterminando a todos los primogénitos de los egipcios. Entonces esa es la primera, podemos decir, la primera fiesta de la Pascua, podríamos decir así, porque esa noche hicieron esa cena. Entonces le dice cena pascual también. Se le dice cena pascual porque fue una cena. Entonces, ahí se está estableciendo la antigua alianza. La antigua alianza se termina al morir Cristo y con esta la antigua Pascua. Este contrato o antigua alianza se termina con la cruz de Cristo, con su redención, es decir, cuando muere y resucita. Entonces la antigua alianza era un pacto provisional en espera de la llegada de Cristo. Él hizo el nuevo pacto o nueva alianza. El contrato llegó a su término y junto con todo lo que pertenecía a esa alianza, es decir, la antigua Pascua, y los 613 mandamientos y el modo de celebrar el culto también. El modo de celebrar el culto. ¿Cuál era ese culto? Pues eso, la cena de Pascua. Entonces se establece un nuevo y definitivo pacto, es decir, una nueva alianza. Y en esta nueva alianza se retoman ciertos mandamientos de la antigua alianza. ¿Se fijan? Se toman ciertos mandamientos de la antigua alianza. No quiere decir que todo quedó eliminado, sino que algunos sí y otros no. ¿Sí? Así es. Entonces, por ejemplo, uno de ellos fue el sábado. Pues el sábado ya no. ¿Sí? La otra fue la circuncisión, también eso ya no. Y acuérdense también que Jesucristo dijo, oíste que se dijo, no como te das adulterio, pero yo les digo, dice Jesús, aquel que ve a una mujer con deseos malos ya cometió adulterio en su corazón, ya modificó eso. Y así hay muchas cosas que Jesús cambió. Por eso que los judíos no lo querían, porque estaba cambiando las cosas, porque no se daban cuenta o no se dieron cuenta o cerraron sus ojos, como dice en otra parte de la Biblia, y cerraron sus oídos para escuchar. Así que bueno, vamos a ver Jeremías 31, 31, 33, ¿qué dice? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Ok. Jeremías 31, 33. Ajá. Dice, la alianza nueva. Ya llega el día, dice Yahvé, en que yo pactaré con el pueblo de Israel y con el de Judá una nueva alianza. No será como esa alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano sacándolos de Egipto, pues ellos quebraron la alianza siendo que yo era su Señor. Esta alianza que yo pactaré con Israel en los días que están por llegar, dice Yahvé, pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y ahí está profetizando el profeta Jeremías que va a haber una nueva alianza. Eso es en el Antiguo Testamento. Ahí está diciendo que va a haber una nueva alianza. Cosa que los judíos pues no ponen atención, ¿verdad? Que ya estaba profetizado eso, que iba a venir una nueva alianza. Ahora vamos a ver Mateo 5:17. No crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. Ok, se fijan, dice que le va a dar su pleno valor.
quiere decir que el pleno valor no estaba en la antigua alianza, sino el pleno valor está porque viene Jesús y le da su pleno valor, o su forma definitiva. Así es. Ahora vamos a ver Lucas 16:16. La época de la ley y de los profetas se cerró con Juan. Desde entonces se está proclamando el reino de Dios y cada cual se esfuerza por conquistarlo. Así, ya se acabó el tiempo de los profetas. Ya se acabó. Con Juan, dice. Con Juan, sí. Ahora, a ver, repítalo otra vez, por favor. La época de la ley y de Hasta ahí. La época de la ley, ¿cuál ley? Los 10 mandamientos y otros más que había. Esa época, ¿ya? Dice, ya pasó. A ver, otra vez. La época de la ley y de los profetas se Hasta cerró ahí. con Juan. Dice, y los profetas. Sí. Porque la ley eran los primeros 5 libros de la Biblia. A eso se le llamaba la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa era la ley. Cuando decían la ley, son los 5 libros de la Biblia, que también se le dice Pentateuco, a los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces, a esa se le decía la ley. Y los demás son los profetas. Es decir, los demás libros del Antiguo Testamento son los profetas. Entonces, por eso Jesús en una ocasión dijo, esta es la ley y los profetas, amarás a Dios y al prójimo como a ti mismo. Así que, bueno, se encierra en 2, amar a Dios y al prójimo. Ahí dice, ahí tienen la ley y los profetas, en una parte de la Biblia se dice. Ahí tienen toda la ley y los profetas. Es decir, ¿qué nos habla de Dios a través de la Biblia? 2 cosas nada más, amar a Dios y al prójimo. Esto se resume en 2. Bien. Aquí en el mismo Jeremías 31, Sí. antes del 31, dice, ya estaba profetizando. Dice aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Nuevo pacto. Ya desde Así es. entonces Ya estaba profetizado. Así es. Bien, ahora vamos a pasarnos ahora a la nueva alianza. Y con esto vamos a entender muchas cosas también de la misa. Por eso que mientras más estudia uno, más va adentrándose uno a las enseñanzas de Jesucristo y a la doctrina con profundidad. Porque, fíjense, es muy importante conocer la Biblia y la palabra de Dios y las enseñanzas de Jesús con profundidad. Es bien importante eso, muy importante para nuestra vida. Y ese es el deseo de Dios, el deseo de Jesús, que conozcamos su mensaje a profundidad, para que estemos bien firmes en lo que creemos. Así que por eso es bueno siempre estar de discípulo de Cristo, ir aprendiendo su enseñanza, su doctrina. Así es, bueno, entonces vamos a ver Lucas, José, Lucas 22, 7, 20. Y Ibérica, Hechos 2:42. Y la señora Lupe, Hechos 27. Y la señora Margarita, Romanos 5:12. Y Chavo, Efesios 2, del 1 al 5. Yo empiezo por Lucas, ¿qué? A ver, Lucas 22, del 7 al 20. Y luego, ¿a quién le di 1 Corintios 11, 25, 26? ¿A nadie? Me equivoqué. Entonces, a ver. Entonces, no, nadie le di esa, ¿verdad? No. Entonces, tómala tú, por favor, Chavo, ¿no? Ya me dio esos 2. No, pero esa no. Mejor ahí está. ¿Cuál? 1 Corintios 11, 25, 26. 1 Corintios 11, 25, 26. Hechos 2, 42. ¿2? Ese lo tengo yo. ¿Ah, sí? Sí, lo me dijo 20. Entonces Hechos 27. 27. Ajá.
5:12. Romanos 5:12. Ajá, sí. Bueno, ¿Quién comienza primero? ahorita yo les digo, vamos a ver. Entonces, vamos a ver ahora, ya terminamos con la antigua alianza o antiguo pacto. Ahora vamos a ver la nueva alianza, o podríamos también decir así, la nueva Pascua. La primera Pascua fue la de los judíos. El primer paso fue cuando el ángel pasó, ¿verdad? Ahora vamos a ver el paso de Dios, ahora, es decir, la nueva alianza. Vamos a ver cómo se celebra, vamos a celebrar ahora ese paso de Dios. ¿Por qué decimos paso de Dios? Porque Cristo viene y pasa por el mundo, ¿no? Entonces que anteriormente pasó un ángel y terminó con mucha gente. Ahora viene Jesús y va a pasar y vamos a ver qué es. Vamos a ver cómo está la cosa aquí. La Pascua de la Nueva Alianza aquí está la clave, oigan bien. La Pascua de la Nueva Alianza es la Cena del Señor, o la Cena de Jesús. Esa es la Nueva Pascua. Dicho de otro modo, es la misa. Los judíos celebraban la antigua Pascua matando un cordero, ¿se acuerdan? Sí. Y luego cuando se menciona, ahora Jesucristo viene y muere en la cruz, por eso se dice, Él es el Cordero de Dios. ¿Se acuerdan que ponían en las jambas de las puertas de las casas la sangre para librarse del mal? Sí. Ahora Jesucristo, vamos a comernos el Cordero Pascual para que nos libre del mal, que es el pecado. Ese mal significa el pecado. ¿Sí? ¿Se capta? ¿Sí? Bueno, entonces, esta es la nueva alianza. Entonces, la Pascua, la nueva Pascua o la nueva alianza es la Cena del Señor o la Eucaristía, también, o la fracción del pan, también se le llama. Y los judíos celebraban la Pascua cada año, ¿se acuerdan? Okay. Ahora, aquí nosotros también celebramos un día muy solemne que es la Pascua, pero cada domingo se celebra y cada vez que se celebra la misa se celebra la Pascua. Por eso hay un canto que dice: Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Así, porque Jesucristo hizo eso. ¿Qué hizo? Estableció la nueva alianza el día jueves. ¿Se acuerdan? Que el día jueves se reunió con sus discípulos, Sí. y hizo la cena pascual. Por eso, si ustedes ven por ahí, dice, ¿dónde quieres que celebremos la cena pascual? Le dijo la fiesta de la Pascua. Le dijeron los discípulos. Entonces Jesús dijo, vayan a tal lugar, a tal casa, y va a ser. Bueno, así es. Entonces vamos a ver entonces Lucas 22, 7, 20, ¿qué dice? 7:20. Ajá. 7:20. Llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que se debía sacrificar el cordero de Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan a preparar lo necesario para que celebremos la cena de Pascua. Le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Jesús les contestó: cuando entren en la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un jarro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre. Y digan al dueño de la casa: el maestro manda a decirte, ¿dónde está la pieza en la que comeré la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará una sala grande y amueblada por el piso superior. Preparen allí lo necesario. Se fueron, pues, y aliaron todo tal como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. ¿Qué sigo? Hasta el 20.
Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: yo tenía gran deseo de comer esta Pascua. ¿Se fijan? Que hasta ahí vamos. Y ahí es donde nosotros vamos a ver lo que hace el Padre cada vez que celebra la misa. Vamos a poner cuidado y adelante. Yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Jesús recibió una copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del jugo de la uva hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó pan y dando gracias, lo partió y se los dio, diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa y después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva. Hasta ahí, mira, es la alianza nueva. Entonces la antigua alianza quedó atrás, porque ya Jesús está haciendo una nueva alianza con Dios. Y recordemos que las alianzas eran para tratos con Dios, para que Dios, para que nosotros pudiéramos pertenecer a Él, porque por el pecado de Adán y Eva quedamos fuera. Entonces, para poder pertenecer nuevamente a Él, se hacían las alianzas. Entonces, ahora Jesús viene, y como ya vimos, que siempre rompían las alianzas, no las obedecían. Entonces, no obedecían las alianzas. Entonces, Jesús viene y hace esta nueva alianza. ¿Y qué más? A ver, José, otra vez. Dice: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Palabra de Dios. Aquí, bueno, entonces, sí, ¿se entiende ahí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Bueno. Entonces, ahora Jesús establece la nueva alianza con una nueva cena de Pascua, que ahora todos conocemos como la Cena del Señor, la Santa Misa o Eucaristía o fracción del pan. Hay que comer el Cordero de Dios para tener vida eterna, es decir, para tener salvación. Así como en la antigua alianza Dios mandó que se hiciera la Pascua del pacto antiguo, ahora Jesús, el enviado por Dios, hace la nueva alianza y ordena que se haga la nueva Pascua cenando su cuerpo y su sangre. Y ahora no solamente una vez al año. Él dijo cuantas veces lo hagan. O sea, no van a cada año, no. Cuantas veces lo hagan. Vamos a ver 1 Corintios 11, 25, 26. ¿Es de localidad? Ajá. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre. Hacer esto todas las veces que bebéis en memoria mía. Porque todas las veces que comieran este pan y bebieran esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Anunciar la muerte hasta que venga. Hasta ahí, vamos a comentar algo aquí. Entonces, aquí está la carta del apóstol San Pablo que dirigió a los corintios, ¿verdad? Les está hablando, ya Jesucristo pues ya murió, ya resucitó y se fue al cielo, ya no está con ellos, así físicamente. Entonces, está diciendo el apóstol San Pablo, qué es lo que él recibió de parte de Jesús. Dice el 23, dice: yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió, diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado
en memoria mía. Bien, ahí ven, si tiene el encabezado, dice allí, desde el 17 dice la cena del Señor. Entonces, aquí está hablando de esa cena, porque los corintios estaban portando mal, no estaban haciendo las cosas bien, como siempre. Siempre va a haber fallas en la iglesia. Siempre va a haber fallas, por eso tienen que estar constantemente luchando para que seamos mejores, ya ven, que la sinodalidad que hicieron, si se acuerdan cuando fuimos para allá, ¿qué está haciendo la iglesia? Está tratando de que caminemos mejor, porque siempre hay fallas en el seguimiento de Cristo. Entonces, aquí se ve que pues ya hacían eso, ¿no? Recordemos que el Nuevo Testamento se hizo del año 50 al 100. Entonces, que nos habla, es una carta del Nuevo Testamento, como ya vemos. Ahora vamos a ver Hechos 2:42. Y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan y en la oración. Y dice, y reunirse para partir el pan, dice. Y en otros dice, y a la fracción del pan. Sí, o sea que era lo que hacían las primeras comunidades católicas, las primeras comunidades cristianas. ¿Qué hacían? Se reunían para celebrar la Santa Misa, la fracción del pan. Vamos a ver ahora Hechos 27. La Eucaristía de un domingo en plural. El primer día de la semana estábamos reunidos. Hasta ahí, nomás quiero para recalcar algo muy importante ahí. Dice que el primer día de la semana, y el primer día de la semana es el domingo. Y fíjense que es. ¿Cómo? A ver otra vez, dale esa partecita. El primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan. Ajá. Y Pablo, que debía irse al día siguiente, comenzó a conversar con ellos, pero su discurso se... Hasta ahí está bien, nomás era para ver que estaban reunidos para celebrar la fracción del pan, o sea, la Santa Misa, o la Eucaristía, o la Cena del Señor, así sería. Así que ya sabemos que la misa tiene 4 nombres, ¿verdad? Misa, Eucaristía, fracción del pan, ¿y cuál otro? Eucaristía. ¿Va? Es misa, fracción del pan, Eucaristía, ¿y qué? Y la cena del Señor. Sí, sí son 4, ¿verdad? Bueno. Por eso vemos que cuando el Padre está ahí, dice sangre de la nueva alianza, ¿se fijan? Que dice así. Sí. Fíjense qué cosa tan bonita, que cuando van entendiendo estas cosas va entendiendo más uno la misa. Que uno dice, la nueva alianza, es que hay 2 alianzas, la que pasó y esta nueva que hizo Jesús. ¿Y qué pasó en la antigua alianza? Es que ponían sangre y esa era la alianza, que tenían la fiesta de cada año que hacían porque fue liberado el pueblo de Israel de los egipcios. Bueno, 2 modos de ver cómo Dios nos salva con la Pascua de Jesús. Dios nos libera de la esclavitud del pecado con la Pascua de Jesús. Vamos a ver ahora Romanos 5:12. 5:12. Pero por pureza, Romanos 5:12. 5. Por tanto, por el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte. A ver, más despacito. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Ajá. y por el pecado la muerte. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Dice, así como el pecado entró al mundo por un hombre, así también viene la salvación por un hombre, ¿verdad? Así dice, que es Jesús. O sea, que Dios nos libera a través de la Pascua. Ahora hay que comer el cordero que es Jesús. Antes comían el cordero de Pascua, ahora nosotros comemos el cordero de Pascua, pero ahora Jesús es el cordero de Pascua en la nueva alianza, que hay que comerlo para ser liberado del pecado.
Ahora vamos a ver Efesios 2, 1, 5 y Colosenses 2 del 13 al 14 y para el señor Lupe Hechos 15, 10 y la señora Margarita Gálatas 3, 10 y Chavo Génesis 2, 17. Señor, ayúdanos a comprender tu palabra, a entender profundamente todo esto con tu Santo Espíritu. María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Jesús, quédate con nosotros, te necesitamos. Queremos entender a profundidad tus enseñanzas, tu doctrina, y queremos seguirlas. Efesios 1:5 me dijiste. Efesios 2 del 1 al 5. Efesios 2 del 1 al 5. Ya lo puedes leer. Efesios 2. Bueno, mientras le buscas, explico esto yo. Así como el pueblo judío, Dios lo liberó de la esclavitud de los egipcios, enviando a Moisés, ahora Dios nos libera enviando a Jesús para salvarnos, o sea, el paso de Dios. El paso de Dios, o sea, la Pascua del antiguo pueblo, pasó Dios, la Pascua pasó. Ahora Jesús pasa por el mundo y nos salva. Ahora nos salva definitivamente, porque aquel fue un paso nada más para librarnos de la esclavitud. Ahora Dios nos va a liberar de todo el pecado para estar resucitados con Cristo. Así dice las Sagradas Escrituras, que estamos nosotros resucitados con Cristo por medio del bautismo. Eso es algo simbólico. No hay que confundir. Lo del cuerpo y la sangre de Cristo no es simbólico, pero esto sí. Esto también dice que hemos muerto, pero, que nos morimos al bautizarse, ¿verdad? Pero no nos morimos, ya. También es así. Es por fe. Nos morimos y resucitamos con Cristo. Bueno, vamos a ver entonces. Dios nos libera enviando a Jesús para salvarnos del pecado que nos tenía alejados de Dios, porque acuérdense que el pueblo judío estaba alejado de Dios, ¿sí? Esclavizados o encarcelados o muertos. Así, si nosotros entendemos esta parte de aquí, veremos que le vamos a entender a muchas partes de la Biblia donde dice, ustedes estaban muertos por sus pecados. Vivíamos en la oscuridad, en otra parte dice. Vivía en sombras de muerte. Así es. ¿Por qué? Porque cuando la gente se iba de este mundo, cuando se separaba el alma del cuerpo, no se iban al cielo. ¿A dónde se iban? ¿No se acuerdan? Al lugar de los muertos, al Seol. Entonces no podían entrar al cielo. No estaban muertos. Porque muerte, eso era lo que significa muerte, alejarse de Dios. Entonces, quedaban alejados de Dios. Viene Jesús y, bueno, nos rescata. Así es, sí. Volvemos otra vez a ser hijos de Dios por Jesucristo. Efesios ahora sí 2:1-5, a ver, José, ¿qué dice? 2:1-5 dice, ustedes estaban muertos a causa de sus faltas y sus pecados. Con ellos seguían las corrientes de este mundo y al soberano que reina entre el cielo y la tierra, el espíritu que ahora está actuando en los corazones rebeldes de ellos. Éramos también nosotros y nos dejamos llevar por la codicia humana, obedeciendo a los deseos de nuestra naturaleza, consintiendo sus proyectos, e íbamos directamente al castigo, lo mismo que los demás. Pero Dios es rico en misericordia, con qué amor tan inmenso nos amó. Estaban muertos por nuestras faltas y nos hizo revivir con Cristo. Por pura gracia ustedes han sido salvados. Bueno, entonces dice revivimos con Jesús. Revivieron, dice.
son tanto los pecados del primer hombre, que ese pecado contagió todo el mundo, como los pecados que se siguen cometiendo. Ahora vamos a ver la otra cita, la Colosenses 2, 13, 14, que dice: Ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba, lo eliminó clavándolo en la cruz. A ver, otra vez. Y si ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Ajá, había un documento de deuda. ¿Se fijan? Había un documento de deuda. ¿Se acuerdan? Que eran los mandamientos: haz esto, esto, esto y esto. Si no lo haces, maldito sea. O sea, que, por ejemplo, tenía que obedecer todos los 10 mandamientos. Y si fallaba uno, ya quedaba mal. Entonces, eso es lo que acusaban. A veces no entiende uno estas cosas, que hay que meditarlas. Es que, miren, por ejemplo, cuando nosotros vamos manejando en una calle donde no hay semáforos, no cometemos ningún delito. Si nos pasamos, porque no hay semáforo. Pero si ponen un semáforo, si lo traspasamos ya va a haber un delito, ¿no? Sí. Pues así pasó también. Mientras no había ley, el hombre pues no tenía pecado, en cierto modo, pero sí traía el pecado arrastrando de Adán y Eva. Entonces, cuando viene la ley, entonces ya se sobreabunda el pecado. Entonces, que al principio, pues no, que nada más el pecado de Adán y Eva sí, pero viene la ley y ya empieza a haber muchos pecados. Por eso dice así la deuda. Es una deuda porque nos acusaba esa ley. Aunque había muchas personas que se esforzaban en seguir esos mandamientos, y claro, Dios los premió, porque esos no se quedaron en el infierno, esos salieron, ¿verdad? Pero de todas maneras no podían entrar al cielo. Así es. Se debía algo que tenía que ser pagado. Así es. A ver, ¿qué más? Otra vez, por favor. Y si ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. Y también nos libera de cumplir la ley de la antigua alianza. Así es. Ahora la nueva alianza es la que tenemos que cumplir. El mundo estaba en rebeldía contra Dios y no éramos agradables por el pecado de Adán y Eva, porque fuimos vendidos al reino de las tinieblas, es decir, pertenecíamos al diablo. El cielo estaba cerrado, nadie podía entrar, aunque tratara de obedecer los mandamientos, pues nadie podía cumplirlos. Pues la ley decía: maldito el que no obedece toda la ley de Dios. Y eran 613 mandamientos, aparte de los 10. O sea, o dentro también ahí estaban, ¿no? Entonces eran muchos mandamientos. Imagínense. Y estos mandamientos tratan todavía de observarlos los judíos. Y yo, por ejemplo, he visto documentales que van y el sábado no pueden caminar tantos pasos porque así lo manda la ley, y bueno, muchas cosas así tienen ellos también todavía. Esto no quiere decir que uno tiene que odiar a los judíos, ¿no? No, pues hay que amarles. Ustedes saben que con la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban matando a los judíos, a Hitler, que quería terminarlos a todos, porque Hitler quería ser una superraza, según eso, de todos los que estaban con él, y quería terminar a todo el mundo.
para que quedara nada más la super raza de él. Esa era su religión de él. Los hizo creer todo eso. Entonces que tenía que eliminar y primero a los judíos, decían. Entonces hay que terminar primero con los judíos. Les metió esas ideas a la gente, así a los soldados y a toda la gente que lo seguía. Pues por eso lo estaban eliminando a todos los judíos. Pero ¿a qué voy? A esto. Le estaba diciendo pues que no hay que odiar a nadie, ¿no? Sea de la creencia que sea, tan mal, bueno, pero no hay que odiarlos, hay que tratarlos bien. Y aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo, como el Papa defendió a muchos, los escondió en el Vaticano, a muchos judíos para que no los mataran. No sé si ustedes sepan eso. Si ustedes lo ven en las películas, se ve eso, y también en los documentos, también en los documentales que hay, eso hizo la iglesia. Escondió a muchos judíos para que no los mataran. Y muchos judíos los llevaban a los conventos, ahí los metían para que no los mataran, ¿verdad? Y muchos judíos se salvaron así, gracias a la iglesia católica que los cuidó. O sea que la iglesia católica en ningún momento odia a nadie. Y eso tenemos que saber todos, ¿no? Hay que tratarnos a todos con amor. Pero una cosa es tratarnos con amor y otra cosa también es lo que es la verdad y lo que hemos aprendido es otra cosa. O sea que no por eso vamos a aceptar todo lo que digan, por ejemplo, en este tiempo las sectas, ¿no? Por decir, que no hay que decir nada porque tenemos que llevarnos como hermanos, no hay que decir lo que está mal, lo que no es correcto, ¿no? Porque están extraviándose y el que se extravía y se sale de la iglesia católica está cometiendo el pecado de apostasía, así le llama eso. ¿Y qué es la apostasía? Un pecado grave. Están renegando de la fe, renegando de la iglesia que Cristo dejó. Es un pecado grave eso. Bien, entonces vamos a ver la otra cita bíblica. ¿Cuál fue? ¿La que sigue? ¿Gálatas? Me parece que fue, no sé, ¿cuál les di? ¿Quién sigue ahorita? Sigue la señora Lupe, creo que es Hechos, ¿no? Hechos 15:10. A ver, ¿qué dice? ¿Quieren ustedes matar a Dios? ¿Quieren ustedes matar a Dios ahora? ¿Por qué quieren poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que nuestros padres no fueron capaces de soportar, ni tampoco nosotros? Si ustedes se fijan en esa parte de la Biblia, está hablando de los mandamientos de la antigua alianza. Dice, ¿por qué quieren echarle a esas personas, o sea, a los nuevos, a los que no somos judíos, que fueron bautizados y todo en esa comunidad, porque quieren echarle la carga que nosotros no pudimos soportar en nuestros padres? ¿Cómo es que quieren que obedezcan todos esos mandamientos? No, eso ya no. Dice, no. ¿Qué les pasa? Le digo, no. ¿Por qué? Porque había muchos que decían, no, para que sean verdaderos seguidores de Dios, tiene que hacerse la circuncisión y tiene que obedecer a Moisés. ¿Qué le dice el apóstol San Pablo? No, ¿qué les pasa? Eso no lo pudimos soportar ni nosotros, no lo pudimos llevar ni nosotros ni nuestros padres. No, dejen eso. Así es. Ahora vamos a ver Gálatas 3:10. Porque todo lo que depende de la palabra de la ley está bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Ajá. Las cenas. Así es. Otra vez, a ver, léalo despacito, papá. Porque todo lo que depende de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Ven? Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Se fíjense que no dependamos de la ley. ¿Cuál ley? La del Antiguo Testamento. Porque la carta a los Gálatas, ahí en el capítulo 1 y adelante, casi todas partes está el apóstol San Pablo exhortando a esa comunidad de Galacia. ¿Qué les pasa? Dice, ¿por qué? Porque muchos judíos fueron ahí y decían lo mismo, que tenían que obedecer a Moisés y la ley, ¿verdad? Y entonces el apóstol San Pablo ahí les aclara todo eso que está pasando. Les dice
los regañan, ¿no? Porque eso ya no. Vamos a leer otra vez para reafirmar eso. Es Gálatas 3:10. ¿Sí te va captando? Sí. Entonces, eso nos va a quedar claro a nosotros que la antigua alianza quedó atrás. Y ahora vamos a obedecer a Cristo con la nueva alianza. Vamos a leer otra vez ahí. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Así es. Por eso dice, así dice, ¿no? Por el contrario, pesa una maldición sobre todos los que se van a las observancias de la ley. O sea, están maldecidos, dice ahí. O sea que eso no. Porque está escrito, maldito sea el que no cumpla siempre todo lo que está escrito en la ley. Con la ley nadie llega a ser justo ante los ojos de Dios, pero está hablando de las obras de la ley. Y aquí es donde los hermanos no católicos se confunden. Piensan que cuando el apóstol Pablo habla de las obras, está hablando de todo tipo de obra. Es decir, entonces no vayas tú a hacer caridad, ni regales nada, porque eso no te salva. No, ¿para qué haces caridad? Eso no te va a salvar, que te salve es Cristo. No confundan. Aquí habla de las obras de la ley. ¿Cuál ley? La del Antiguo Testamento, la antigua alianza. Ahora viene Jesucristo y nos da una nueva ley. ¿Y qué nos dice Jesucristo? Nos dice, porque tuve hambre, me diste de comer, porque tuve sed, me diste de beber. Entonces, pero los que no son católicos dicen, no, eso no te va a salvar. El que te salve es Cristo, no esas obras. No. Y luego confunden que es salvación también. ¿Por qué? Porque Jesucristo, es claro que Jesucristo es el único Salvador, pero hay que ver qué quiere decir Salvador, porque si no, no se entiende eso. Y Salvador es Jesucristo, el único Salvador. ¿Por qué? Porque es el único que vino a dar la vida por nosotros. Eso es salvación. Entonces, decir, como dicen ellos, es que los santos no van a salvarte. ¿Y quién dijo que los santos nos salvan? Nadie está diciendo que los santos nos salvan, ¿no? Los santos nos llevan hacia Dios, nos encaminan hacia Dios, al Salvador. Y ya llegan hasta el grado de decir así, la iglesia no te salva, también así dice. El que te salva es Cristo. Vean en la Biblia y verá que dice que Jesucristo es salvador de su cuerpo, es decir, de su sangre, de su iglesia. Entonces, pues, por eso es importante entender estas cosas, para poder situar las cosas en su lugar y poder decirles a los que no son católicos están entendiendo mal, no entienden las cosas bien. Ya sabemos que eso es un engaño, ¿verdad? De todos ellos. ¿Me faltó alguna cita bíblica? ¿No, verdad? Sí, la mía. ¿Cuál fue? Fue la de Génesis 2:17. Ahorita refiriéndose a ese que acaba de decir, en Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación. Así es. Ningún nombre está escrito en el cielo para salvarnos. Así es. O sea, ninguno, pues claro, pues no. Solamente Jesucristo podía salvar, no hay otro. Pero ellos piensan que los católicos, nosotros pensamos que el santo nos salva, pues eso no va. O que la Virgen nos salvó. ¿A poco la Virgen fue crucificada? Pues no. O sea, eso es salvación, Salvador. Bueno. Dice, pero y en ningún otro es salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así, solamente, claro, no hay otro. Y no podía ser de otro modo. No había quien nos salvara. Ningún hombre podía salvar. Bueno, ¿sí se capta eso, verdad? Sí. Bueno, ¿alguien le dijo de la Génesis 2:17? A ver, ¿qué dice? Hacia el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Bien, entonces ahí vamos a dejarle
Entonces, por la Pascua de Jesús nos liberó del pecado y de la muerte a los vivos y a los muertos. ¿Cómo está eso? Bueno, eso lo vamos a explicar. La vamos a continuar para la próxima porque ya ahorita ya llevo 1 hora. Ajá. Vamos a darle gracias a Dios y que me quedo entonces me quedé en dos modos de ver cómo Dios nos salva. En el número 9 ya vamos a terminar. Te damos gracias, Padre Dios, Papá bueno, por habernos dado el don de la vida, por habernos creado. Te damos gracias. Y te damos gracias por Jesucristo, nuestro Salvador, el único Salvador, que no hay otro. Te damos gracias, Jesús, por haber venido al mundo a liberarnos del pecado. Y gracias porque abriste las puertas del cielo. Gracias porque sabemos que cuando nos moramos, Señor, no nos vamos a morir y nos vamos a ir contigo, Señor, porque estamos siguiendo tu camino, porque estamos luchando, Señor, para ser mejores. Estamos combatiendo la lucha de la fe. Gracias, Señor Jesús, bendito seas. Amén. María, Madre de Jesucristo, ruega por nosotros. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.